Estamos en estos momentos ya con el doctor Miguel Nava, quien es el titular de la Defensoría de Derechos Humanos en el estado de Querétaro. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alberto. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, doctor. Pues recientemente, doctor, se acaba de aprobar la reforma en la Cámara de Diputados respecto de los derechos humanos. Y sabemos que el mismo día que se aprobó la reforma, se presentó también una iniciativa por parte de la Defensoría. Así es, nosotros presentamos una iniciativa aproximadamente a las 10 de la mañana de aquel jueves 21 y aparentemente ya se tenía, pero de una manera muy rápida, muy inusitada, la presentación de una modificación y derogación de distintos artículos de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro todavía vigente, que además hay una cosa, está en acción de inconstitucionalidad. Entonces, cuando la Defensoría presenta esta iniciativa, el Pleno de la Cámara de Diputados se enteró porque inclusive el diputado de la fracción parlamentaria del PRD, Carlos Sánchez, pide una moción suspensiva en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, porque al haber otra iniciativa, lo que debieron haber hecho los legisladores fue volver a regresar, se suspende la votación, se regresa a comisión, invitan al titular del que presentó la iniciativa, que soy yo, en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y sacan un mejor trabajo. Pero ¿cómo quieren enmendar una ley de derechos humanos que está totalmente plagada de inconstitucionalidad, que la tiene la Corte precisamente en una acción de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría de Derechos Humanos, que presentó la Procuraduría General de la República, que también lo hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero además para restarle facultades a la institución y también a la ciudadanía? Caramba. Recuerdo que cuando se aprobó esta ley que restaba muchas de las facultades, en ese momento platicamos en otra entrevista con usted y nos hablaba precisamente de esta acción de inconstitucionalidad. Todavía no se resuelve esta acción, entendemos. Todavía no, se presentó el 2 de octubre del año pasado, la ley se entró en vigor a partir del día 3 de septiembre, fue el día que se publicó en la sombra de Arteaga, y nos fuimos a la acción de inconstitucionalidad de estas tres instituciones, PGR, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y nosotros, se acumularon y está en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esto tendrá que resolverse. Nosotros inclusive demandamos hasta vicios en el procedimiento legislativo, precisamente por lo que está haciendo la 58 legislatura. El autor de una iniciativa, en términos del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debe ser invitado al debate de la misma. No lo hicieron en la 57 legislatura, y en este caso, aún sabiendo que la Defensoría presentó antes de la votación una iniciativa en la Cámara de Diputados, uno de los legisladores está dando cuenta al Pleno y está diciendo que mete una moción suspensiva. ¿Por qué no hacen caso? O sea, ¿por qué la prisa de reformar algo que está mal? O sea, estaba mal, pues ahora lo dejan peor. Claro. Doctor, ¿usted ya conoce la ley que se aprobó en esta semana pasada? Se aprobaron la modificación de diversos artículos, sí lo conozco, pero dentro de lo más representativo es que le coartan a la ciudadanía la posibilidad, así lo digo, le coartan porque derogan el artículo 5 de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro, que era la oportunidad que tenía la ciudadanía de solicitarle a la Defensoría de los Derechos Humanos una opinión consultiva, una opinión jurídica respecto a temas de derechos humanos, sin que esta opinión constituyera un acto vinculatorio, una recomendación. Así lo hicimos en varias ocasiones, nos pronunciamos inclusive en materia electoral, opinión jurídica, y son distintas cosas. Pero ¿por qué le coartan derechos a la ciudadanía si los derechos humanos son progresivos? Y este artículo precisamente era para la ciudadanía. Le quitan facultades al presidente de la Defensoría porque ya no puede hacer este control difuso de la constitucionalidad que hasta hoy está vigente, en donde se puede aplicar o inaplicar una norma dependiendo qué más beneficia a la persona. O sea, ya tampoco lo quiere tener. Le quitan publicidad en algunas cosas a la Defensoría de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo es posible que los legisladores, que son representantes de la población, generen condiciones de mayor opacidad para el interior del organismo constitucional autónomo, cuando saben perfectamente bien que la ley está siendo demandada en acción de inconstitucionalidad? Pero también cuando uno de sus compañeros legisladores le dijo, oigan, espérense, vamos a ver lo que dice la ley que presentó la Defensoría de los Derechos Humanos comparado con lo que tiene usted, y no, rápidamente van, votan y la aprueban. Esto tendrá, en términos de la Constitución local, artículo 19, párrafo 5,
que dárselo al Ejecutivo, y el Ejecutivo tendrá que hacer sus observaciones. Ojalá en el Ejecutivo del Estado que pesa prudencia para que le digan, oigan, hay dos iniciativas, mejor regrese a comisiones y vamos a ver cómo hacemos para tener una legislación adecuada a la realidad, armonizada con la reforma constitucional en derechos humanos, y a ver si se queda sin materia la acción de inconstitucionalidad si sale esto publicado en algún momento. Doctor Miguel Nava, lo saluda afectuosamente Jorge Coronel. Doctor Miguel, ¿por qué los diputados del PRI, PAN, Morena hicieron lo que hicieron? ¿Por ignorancia o porque hay algo más de trasfondo que concretamente es, como usted bien dice, coartar a la ciudadanía? Por lo que yo advierto en la lectura de la iniciativa, es una notoria, una extrema ignorancia. Desde la presidenta de la Comisión Legislativa, que es Isabel Aguilar, estuve un rato antes con la diputada del grupo parlamentario de Morena, estuve platicando con ella, no me acuerdo cómo se llama. Erlinda Vázquez. Erlinda Vázquez. Le dije, oiga Erlinda, pues mire lo que está pasando, usted con su grupo parlamentario siempre son pro derechos humanos, y miren nada lo que usted está haciendo. Es que a mí me dijeron, bueno, entonces, ¿cómo le van a decir a ella qué hacer? Pero lo que llama la atención es que es una votación en donde todos aprueban. Habría que preguntar a los diputados si saben que aprobaron. Yo les puedo asegurar que no tienen idea de lo que hicieron. Y si supieran lo que hicieron, vergüenza les daría. ¿Qué carambas? A ver, doctor, me surge una duda. En el proceso electoral pasado emitieron no fue recomendación, fue un informe especial. Un informe especial que me pareció a mí muy, muy oportuno, porque viene a ser todo un planteamiento de reforma y que, por cierto, es algo que muchos vamos a tomar ahora en la reforma electoral, un planteamiento muy interesante. Con esta reforma que se hace en materia de derechos humanos, ¿les quitan la facultad de poder generar este tipo de informes? Claro, nos lo están quitando, porque en organizaciones que quieren convertirse en partidos políticos, cuando el Instituto Electoral de Querétaro, violando la Constitución, partidos políticos, establece un porcentaje para la conformación de la seguridad que no corresponde, obligaron a las organizaciones a demandar judicialmente esto ante el tribunal local. El Partido Acción Nacional, como un tercero, que ya había luchado por esto en Veracruz para que ganara su actual gobernador electo, había luchado por esto, en Querétaro es lo contrario. Entonces, este tipo de pronunciamientos ya no quieren que lo diga, o sea, ya quieren taparle el eco que tiene al momento de pronunciarse la Defensoría de los Derechos Humanos. Pues eso es un atentado contra la ciudadanía que está poniendo a los diputados, porque los principios en los cuales descansan los derechos humanos es la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la progresividad. Y esto no es progresivo, esto que están haciendo es regresivo. Una más. Doctor, a ver, esta impugnación que realiza el Partido Acción Nacional, tenemos entendido que no la realizó solo, la realizó junto con Morena. Sí, Doctor, perdón, se cortó un poquito la comunicación. Nuevamente, si nos podría responder la pregunta. Sí, el Partido Acción Nacional, junto con Morena, decían que el conformar un partido político debía llevar un porcentaje en la celebración de asambleas municipales, que era el 1.5%, cuando la ley electoral de Querétaro señala de manera puntual en el artículo 28 de la ley electoral de Querétaro que por lo que hace a conformación de partidos políticos deberán atender a lo que dice la Ley General de Partidos Políticos. La Ley General de Partidos Políticos habla de un 0.26%, no de 1.5%. En Veracruz, el año pasado, el Partido Acción Nacional, cuando la ley electoral veracruzana marcaba un 1%, no 1.5 como aquí, el Partido Acción Nacional demandó en acción de inconstitucionalidad la ley electoral de Veracruz. Y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el día 12 de octubre de 2016, en donde la Corte determina de manera puntual que no podía tener un porcentaje diverso la ley electoral veracruzana como ley secundaria comparada con la ley general de partidos políticos. O sea, no podía tener, o sea, quitaron ese porcentaje. Pero el mismo Partido Acción Nacional en Querétaro defiende lo contrario. O sea, a modo, democracia a modo, partidocracia a modo. Esto nosotros lo hacemos saber de las autoridades electorales, pero a través de una opinión que hacen las organizaciones. Ya inmediatamente
la Comisión de Derechos Humanos dicen que el día 14 de julio, estamos hablando apenas, el 14 de julio, que fue jueves, una semana antes, ya ellas estudiaron, analizaron, vino el fin de semana y el día martes están presentando un oficio al Pleno para que se apruebe una modificación que, repito, es un retroceso en materia de derechos humanos en el Estado. Querétaro ha sido ejemplar, pero de manera negativa en el tema de derechos humanos. Doctor Miguel Nava, ¿esta partidocracia queretana quiere desaparecer a la Defensoría de Derechos Humanos? Pues mire, sí, damos cuenta en una ley totalmente inconstitucional que inclusive la Procuraduría General de la República, repito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están contra esta ley, y luego esta 58 legislatura, que yo creía que había mucha apertura, que sí había oportunidad de diálogo. Primeramente, no quieren nombrar consejeros, querían imponer consejeros, y segundo, quieren hacer una ley a modo, de tal manera en que se calle la Defensoría los pronunciamientos que está haciendo. Yo habré de solicitar al Congreso del Estado la intención de volverme a reelegir, y ellos tendrán que evaluar mi desempeño, porque más allá de cualquier situación que se suscite en demandas y todo, pues lo que tienen que ellos valorar es el desempeño del defensor de los derechos humanos, porque es mi deseo que me reelijan. Es una posibilidad que marca la ley. Entonces, antes de emitir cualquier convocatoria, tienen que garantizar mi derecho a audiencia. Esto ya se vio hace unos años, en el caso del magistrado de Julio Castellanos Malo, en donde le cortaron este derecho a audiencia y el Congreso del Estado tuvo que restituirlo en el puesto. Yo creo que ya aprendieron esa lección y habrán de escucharme los planteamientos que tengo, porque hay un trabajo que todavía debe continuarse en la Defensoría de los Derechos Humanos. Y precisamente es en materia progresiva, no como lo están haciendo en materia regresiva. Doctor, en caso de que el Ejecutivo no vetara esta ley y se publicara tal y como fue aprobada en el Congreso, ¿también los ciudadanos tendremos algún derecho para alguna acción jurídica para poder oponernos a ella? Porque finalmente es a los ciudadanos a los que nos están violentando nuestro derecho. Claro que sí. Al momento en que entre en vigor la ley, se podría promover un amparo contra esa ley, contra esa reforma de la ley. Es un amparo en el efecto autoaplicativo. Esto es muy técnico, pero es al momento en que entre una ley a una persona le puede afectar. Y en términos del artículo 103 de nuestra Constitución, en la fracción primera, se puede impugnar. Pero lo que sí es claro es que si se publica esta ley, nuevamente la Defensoría de los Derechos Humanos irá en acción de inconstitucionalidad en términos del artículo 105 de la Constitución, en la fracción segunda, en el inciso G, para que quede claro. Nuevamente se irá esto a un litigio ante la Suprema Corte y nuevamente en caso de que se publique. Yo espero que el Ejecutivo del Estado, porque además lo vamos a solicitar, el Ejecutivo del Estado devuelva esta retrógrada pretensión de querer restar facultades a la Defensoría y restarle derechos al pueblo, para que, existiendo en tiempo y forma una iniciativa presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos antes de la votación, se tiene que analizar en comisiones y tendrán que llamar al titular de la Defensoría como autor de la iniciativa. Qué grave, qué lamentable que esté sucediendo esto, que en lugar de que tengamos una Cámara de Diputados que esté ampliando los derechos de los ciudadanos, estemos yendo hacia atrás, estemos aprobando leyes regresivas, y lo cual es muy lamentable, porque en lugar de mejorar la vida de los ciudadanos, pareciera que están jugando a ir en contra. Así es, pero hay que hacer un señalamiento muy puntual. No fueron todos los diputados, hubo creo que 2 inasistencias, pero sí quiero resaltar que de una manera muy profesional el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Sánchez, hizo lo que le mandata la ley. Como un representante del pueblo, subió a tribuna y dijo: la Defensoría presentó una iniciativa, pide la moción suspensiva y no le hacen caso. Yo reconozco y agradezco la valentía de este diputado, sobre todo el estricto apego a la legalidad, porque es lo que debieron haber hecho, esperado a estudiar lo que se presentó por la Defensoría y no adelantarse a algo que va a traer más distanciamiento entre una Defensoría y el Congreso del Estado, que tendríamos que estar trabajando de manera conjunta. Muy bien. Doctor, ¿algún otro comentario que quisiera hacerle a la ciudadanía en general? Pues simplemente los que nos escuchan, yo sé que esto es muy técnico, pero que sepan que en Querétaro tenemos un organismo autónomo de defensa de los derechos humanos, en el cual confiar. Nosotros luchamos diariamente contra el abuso, el exceso o la omisión de las autoridades estatales o municipales, cualquiera que sea el poder legislativo, ejecutivo, judicial u organismo autónomo. Doctor,
Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta entrevista. Esto fue Debate Político y seguimos en contacto, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches.